¿Qué tal? Bienvenidos a esta última edición de los especiales de fin de año de Ángulos. En esta ocasión revisamos las noticias más importantes del mes de noviembre y de diciembre que marcaron el 2012. El principio de noviembre fue marcado por la instalación de la nueva legislatura que llegó al Congreso con las arcas vacías. Es que los anteriores diputados los dejaron sin dinero, pero además con deudas, con trabajadores y de cualquier tipo. El coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, señaló que tienen la responsabilidad de construir la imagen del Congreso y desarrollar el andamiaje jurídico para el desarrollo de la entidad. La sociedad clama un ya basta a tanto escándalo, a tanta nota de corrupción e impunidad que han venido escalando desde hace 18 años en el Congreso de Jalisco, agotando la capacidad social de asombro. Nuestra visión del Congreso de Jalisco no es la de un botín de guerra ni el espacio para repartirnos los despojos del poder que nos dejaron. Y el Congreso del Estado siguió teniendo problemas administrativos hasta este final de año. Lo único que logró es pagarle a algunos cientos de trabajadores a los que se les adeudaban quincenas todavía de la legislatura anterior. Los propios diputados de la legislatura anterior no cobraron las últimas 2 quincenas y los actuales diputados no han cobrado ni una quincena de estos 2 meses que llevan trabajando, ni tampoco su aguinaldo. Una amarga Navidad pasaron los diputados debido a los problemas administrativos que les heredaron. Y así comenzaba noviembre en la legislatura y a 2 cuadras del Palacio Legislativo, en el Palacio Municipal de Guadalajara, se daba la orden, un mes después del inicio de la nueva administración, de desalojar el centro de ambulantes. Prometido que a partir del día 1 de noviembre no habría comerciantes ambulantes en el centro de la ciudad. El día de ayer los hubo, sin embargo, el día de hoy se echó en marcha un operativo para impedir a los comerciantes ambulantes que se instalaran en el centro de la ciudad. Vamos a revisar si efectivamente este operativo está siendo cumplido por parte de las autoridades. Son 180 elementos de la Policía Municipal que impiden que los comerciantes se instalen en algunos lugares. Por ejemplo, en este lugar, a un lado de la de la catedral, pues luce efectivamente vacío de ambulantes. Ayer a las 11:30 de la noche, atendiendo las instrucciones del señor presidente municipal, arrancó el operativo de ingreso a toda la plataforma del centro histórico con las perimetrías señaladas previamente y la incursión que hicieron tanto 120 inspectores de mi área, respaldados por 180 elementos de seguridad ciudadana en apoyo del operativo. Aquí en la Plaza de Armas también se lleva a cabo este operativo por parte de la Policía Municipal de Guadalajara para impedir que los comerciantes ambulantes se instalen como parte de este programa que anunció el alcalde Ramiro Hernández. Servirá para dignificar al centro de la ciudad. El alcalde, en entrevista con los medios de comunicación esta mañana, dijo que no se trata de una guerra contra los ambulantes, sino que serán reubicados en otros puntos que, sin embargo, no precisó. Yo quiero ser muy concreto. Nos interesa ordenar el centro, no es un conflicto con los vendedores, es un interés de presentar un centro ordenado, con mejor imagen, y estamos haciendo un trabajo de carácter integral. A raíz del operativo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara este viernes 2 de noviembre, algunos comerciantes de artesanías fueron retirados y sus mercancías fueron levantadas por la Policía Municipal y por inspectores, lo que generó esta queja por parte de sus líderes. No, nosotros vamos a permanecer pacíficamente ahorita aquí. Después de las demás organizaciones vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a permanecer pacíficamente, esperando a que nos den una respuesta sobre dónde está nuestra mercancía, qué le pasó, hacia dónde fue. Y han instalado, además de sus puestos, pues algunos carteles en los cuales le reclaman a la autoridad por la manera en que está actuando en contra de los comerciantes. Esta es la calle de Galeana, donde habitualmente se suele ver a un buen número de comerciantes ambulantes, y el día de hoy, en lugar de esos comerciantes ambulantes, se empezaron a instalar unas carpas con altares de muertos, un
concurso de altares que está organizando el Ayuntamiento de Guadalajara, igual que en esta calle, que es la calle de Morelos, donde también suele haber un buen número de comerciantes ambulantes y que el día de hoy, como parte de este operativo de la Policía de Inspección y Vigilancia, pues se les ha impedido instalarse en esta zona. Bueno, pues hasta ese momento el asunto le iba saliendo bien al alcalde Ramiro Hernández porque había logrado, pues con cierto consenso social, liberar al centro de comerciantes ambulantes. Sin embargo, después el hilo se rompió por lo más delgado. Como no se negoció los espacios donde iban a ser reubicados estos comerciantes, pues hubo manifestaciones, bloquearon calles y luego hubo incluso detenciones y hasta golpes con los comerciantes que habían sido reubicados en Avenida Chapultepec, y este asunto sigue todavía hasta este enero sin resolverse de bien a bien a satisfacción de todas las partes. Unos días después nos vamos a Estados Unidos porque llegó el supermartes, la elección en la que el mundo no estaba seguro que Obama pudiera repetir como presidente de los Estados Unidos debido al crecimiento, impresionante crecimiento de Mitt Romney, el candidato republicano que según algunas encuestas estaba prácticamente empatado con Barack Obama. Sin embargo, ganó Obama. Confeti y júbilo entre los demócratas. Barack Obama fue reelegido presidente de Estados Unidos. Estas fueron sus primeras palabras al país. Lo mejor está por llegar. For the United States of America, the best is yet to come. Obama hizo un discurso conciliador, de unidad, después de una campaña que puso de relieve las divisiones existentes en Estados Unidos y expresó su determinación de trabajar con la oposición republicana durante los próximos 4 años para la recuperación económica del país. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. Su victoria no fue tan apabullante como hace 4 años, pero se impuso en un duro pulso a su rival, el republicano Mitt Romney. Este, en un emotivo discurso, aseguró que había pasado el momento de las disputas partidistas, instó al diálogo, le deseó lo mejor al presidente Obama e incluso aseguró que rezaría por él. Era el broche final tras más de un año de campaña multimillonaria. Los estadounidenses acudieron masivamente a las urnas y dieron una segunda oportunidad al candidato demócrata. Y es que aunque suceden las elecciones de Estados Unidos de cada 4 años, que algunos estados ya están perfectamente definidos y se pintan de azul o se pintan de rojo, dependiendo del bando que voten, por el republicano o por el demócrata, había un estado de los importantes que se conocen como switchers, que estaba todavía por definirse. Ese estado era Ohio, y una vez que cayó el resultado del estado de Ohio, que se inclinó a favor de Barack Obama, lo demás fue mero trámite. Aquí en Ángulos le presentamos una cobertura especial con nuestros colaboradores, analizando cada momento de esa noche, y de verdad que fue una gran emoción pues revivir la posibilidad de que Obama quedara reelecto en este resumen final de Ángulos. En esta que es la última edición, le reitero, de estos especiales que le estamos presentando en fin de año para revisar lo más importante del 2012. Ese mismo día, el día de la elección en Estados Unidos, el supermartes, hubo cualquier cantidad de leyes que se sometieron a votación en diversos estados, pero los que más llamaron la atención fueron los que tenían que ver con la legalización de la marihuana por primera vez para uso recreativo, además de algunos estados que sometieron a las urnas las bodas entre personas homosexuales. Los estadounidenses no solo votaron por el próximo presidente. A la par de la jornada electoral, los ciudadanos de 27 estados eligieron si aprobar o rechazar 172 medidas, desde legalizar la marihuana hasta los matrimonios gays. En California sometieron a la decisión popular si los alimentos transgénicos deberían tener un etiquetado especial que los distinguiera de los orgánicos, medida que fue rechazada. También pudo eliminarse la pena de muerte, pero el 53% de los votantes decidieron que continuara aplicándose en el estado. Una medida importante que sí se aprobó fue el aumento de impuestos para destinarlos directamente a la educación. El incremento será temporal por el valor de $0.25 centavo a las ventas y para quienes ganan $250,000 al año o más. El matrimonio entre homosexuales se consultó en 4 estados: Maine, Maryland, Washington y Minnesota.
Los 3 primeros aprobaron la medida que otorgará los derechos y obligaciones de un matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, una exigencia que desde hace décadas los grupos organizados gays solicitan. Solo en Minnesota fue rechazada la medida. Entre los cientos de temas que se consultaron durante la jornada electoral, la legalización de marihuana para uso recreativo acaparó la atención. Los estados de Colorado y Washington aprobaron la medida, por lo que la producción, consumo y distribución de la hierba será legal, mientras que en Oregon la medida fue rechazada. Y bueno, pues como ya pasó el plazo legal para que entraran en vigor estas iniciativas, ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en estos estados que lo aprobaron en noviembre, y también el consumo de marihuana para fines recreativos, particularmente en el estado de Washington. Y bueno, pues así llegamos a un día D en la historia de este 2012 para los tapatíos. El segundo día en el año en que nos quedamos sin camión, porque por segunda ocasión los choferes organizaron un paro para exigirle al Tribunal Administrativo del Estado, que había frenado el aumento que ya les habían autorizado a 7 pesos, que revisara el asunto y autorizara dicho aumento. Esta fue la crónica de esa mañana. Los transportistas y choferes del transporte público solo ganaron más opiniones en contra. Y es que este lunes realizaron un paro de labores sin frutos. Pedían que el Tribunal Administrativo resolviera quitar del caso de la suspensión de la tarifa a la magistrada Patricia Campos. Pero ahora tendrán que esperar hasta el viernes, cuando sea el tribunal quien resuelva, cuenta el secretario de Vialidad, Diego Monraz. Les ofrecieron que el día jueves va a ser tratado este asunto en particular, agradeciendo también a los transportistas de que están anunciando que se levanta esta suspensión de actividades y que hasta nuevo aviso sigue sentada esta comisión. Bueno, lo que más llamó la atención esa mañana de paro camionero fue primero el argumento que utilizaron para llevar a cabo este paro, porque como usted recordará, en anteriores resúmenes le hemos presentado la noticia de que unos meses antes hubo otro paro camionero por parte de los dueños de las unidades, y entonces los amenazaron y les iniciaron procesos a los dueños de las unidades. Pero en esta ocasión los que realizaron el paro fueron los choferes, diciendo que justamente porque no se cobraba 7 pesos por boleto, no les podían aumentar a ellos el sueldo, y por lo tanto ellos como choferes paraban las unidades. Esto fue, por supuesto, una treta por parte de los dueños y de los sindicatos, que se pusieron de acuerdo para presionar para lograr este aumento, aunque no consiguieron nada, como ya vimos en el Tribunal de lo Administrativo. Pero lo que sí fue muy importante fue la reacción de la ciudadanía, que en esta ocasión dijo: no nos vamos a dejar del pulpo camionero y nos vamos a mover. Y por eso muchos ofrecieron desde muy temprano su coche para darle raite a las personas que iban más o menos por el mismo rumbo. Ante la falta de transporte público, además de las unidades de ayuntamientos y la policía, la ciudadanía se organizó para ayudar a los usuarios del transporte a llegar a su escuela o trabajo. A través de Twitter, la cuenta Tráfico GDL convocó a los usuarios a dar raite publicando la ruta y el coche en el que iban, idea que fue retomada por Gonzalo Oliveros en RMX, quien dio difusión a los tweets a través de la radio. En un stepway negro, circulación desde el Estadio Jalisco hasta Providencia, avanza plateada en 5 minutos, desde el Estadio Jalisco hasta Providencia. Y aquí algo de lo que pasó en uno de esos raites ciudadanos que los dueños de coche ofrecieron la mañana de este lunes. No, pero hay unos que son enganchos, que no hagan nada y apenas está subiendo y ya está arrancando el camión. Ejemplar de verdad la respuesta de la ciudadanía y la capacidad de organización y el uso de las redes sociales, que en esta ocasión se demostró que pueden ser utilizadas además de para burlarse, para bullear o para informarse o para estar en contacto con los familiares, para un bien colectivo, un bien de la comunidad, un bien común. De verdad, uno de los grandes momentos de reacción ciudadana, sin duda, de este 2012 se vivió los primeros días de noviembre. Y el equipo de Ángulos, conforme se acercaba la FIL, le fue presentando los lazos que el pueblo de Jalisco, la gente de Jalisco, tiene con la gente de Chile. Y por eso le presentamos a algunos académicos como esta, que forman parte de la comunidad de la Universidad de Guadalajara y que llegaron acá con el exilio a raíz del golpe de Estado que le dio Pinochet a Salvador Allende. Tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, presidente de Chile en 1973, México recibió a miles de exiliados que escapaban de la dictadura de Augusto Pinochet. La Universidad de Guadalajara abrió sus puertas a maestros y académicos del país sudamericano, y es el caso de Gladys Lizama.
Yo era muy izquierdosa, era militante comunista de hueso colorado de muchos años y trabajaba como docente en la Universidad Técnica del Estado. Vino en la noche del golpe la detención de prácticamente 700 trabajadores, entre trabajadores administrativos y académicos, entre los cuales estaba Víctor Jara. Los llevaron a todos, mujeres y hombres, al Estadio Chile, que es el actual Estadio Víctor Jara. Y bueno, a Víctor Jara lo asesinaron de una manera muy violenta. Expulsada de su escuela, tuvo que salir del país para llegar a México. Llegué exactamente el 15 de septiembre de 1980, después de vivir prácticamente los 7 años peores de la dictadura. Cuando me di cuenta que la dictadura prácticamente era algo inamovible y cuando las posibilidades culturales de Chile eran inexistentes, las posibilidades de mejoramiento académico no existían, entonces decidí ya postular a una beca al exterior y México me parecía a mí un país que tenía una trayectoria para los exiliados chilenos ejemplar. Cursó la maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo y posteriormente el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia de la Universidad de Guadalajara. Yo doy clases en licenciatura, en maestría y en doctorado y lo combino con la investigación. Y pues eso es lo que hago en este país y la verdad yo agradezco muchísimo a la Universidad de Guadalajara. Yo ya tengo 20 años, voy a cumplir 21 años. El año pasado me dieron mi reconocimiento de 20 años, yo muy orgullosa. Ha realizado diversas publicaciones sobre historia de América Latina y para esta feria del libro coordinará el coloquio de Historia Comparada México-Chile. Hay 4 mesas, una es sobre movimientos sociales, otra es sobre historia y memoria, otra es sobre ciencia y viajeros y la otra es sobre las imágenes en el cine y en la fotografía. En Chile, la cultura mexicana es una de las culturas más difundidas a nivel popular. Hay programas diarios de música ranchera. Hay pueblos que tienen una semana de cultura mexicana, de música ranchera. De tal manera que, bueno, y no se digan las películas de Cantinflas, ¿no? Algunos pueblos de Chile, uno que se llama Lumaco, por ejemplo, que no me acuerdo exactamente en qué región está, bueno, se visten de mexicanos y de rancheras y rancheros una semana completa. Entonces, ahí hay un conecte, digamos, fuerte. La relación entre estos países se siente. Yo siento que aquí quieren mucho a los chilenos. O sea, yo me siento querida. Y nosotros queremos mucho a los mexicanos allá en Chile. O sea, de verdad, no es porque me estés entrevistando ni porque yo sea prácticamente mexicana también, pero sí hay un afecto. Bueno, sin duda hay muchísimos vínculos entre la comunidad chilena y la comunidad de Jalisco que se vieron demostrados en la Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Una de las presencias más exitosas, más esperadas, más queridas, más entrañables de los países invitados de honor de los últimos años a la Feria Internacional del Libro. Más adelante, Omar García nos va a presentar momentos importantes, estelares, de esta Feria del Libro en esta edición de Ángulos. Así que no se vayan porque después de la pausa se los vamos a presentar. Y ahora seguimos revisando las noticias que tienen que ver con noviembre. Como no les pagaban, en el Congreso del Estado la válvula de escape estalló y resultó que hubo manifestaciones para exigir que los diputados resolvieran ya los problemas administrativos y les pagaran.
En el Congreso local, trabajadores sindicalizados exigen que se les pague lo más pronto posible la primera quincena de noviembre que se les adeuda y que podría acumularse con la segunda de este mes, debido a que hace falta los cheques a nombre de la actual legislatura, expedidos por el banco para que se les pueda pagar, explica la líder sindical Irene Trejo. En cuanto el banco emita los cheques correspondientes a esta legislatura y no hay una fecha exacta, existe un promedio de 10 días. En asamblea permanente, los trabajadores del Congreso solicitaron que el pago de la primera quincena de noviembre sea en efectivo. Plantear a la Comisión de Administración que se pague en efectivo. Obviamente pues tenemos necesidades y todos estamos al día y con las deudas hasta el cuello, entonces no es una situación fácil. Los trabajadores sindicalizados respaldan a los más de 200 empleados supernumerarios que fueron basificados días antes de que concluyera la 59 legislatura, y la líder sindical afirma que no hubo basificaciones irregulares. El trabajador tiene derecho a solicitar pertenecer a la organización y nosotros no vamos a violentar los derechos, estamos para protegerlos. Y no hay tal situación irregular, yo creo que hay una desinformación total en todo esto, porque todo está legalmente sustentado. El sindicato del Congreso adelanta que no permitirán que se retengan los sueldos de empleados que pudieron haber sido basificados ilegalmente. Caerían en una irresponsabilidad sumamente grave y obviamente no lo vamos a permitir, porque los trabajadores ya devengaron su salario, que hagan sus investigaciones y que realicen lo que tengan que realizar. Yo creo que en eso no tendríamos objeción, pero sí sería muy importante aclararles que eso de que manejar supuestamente ilegal es precisamente un supuesto. Los empleados sindicalizados no descartan hacer un paro de labores si no se les resuelven sus demandas o les pagan en los próximos días. Bueno, y efectivamente cumplieron la amenaza de realizar un paro de labores y esto hizo que los diputados se sintieran finalmente presionados y comenzara a fluir el dinero de sus pagos, aunque no sin problemas, porque se puso una mesa primero para identificar pues qué hacía cada uno de ellos. Tenían que llenar un cuestionario, a lo que la líder Irene Trejo les dijo que nada y que no tenían que llenar nada y que era su derecho cobrar solamente firmando por recibir el cheque. A final de cuentas fueron cobrando y lo cierto es que no lograron cobrar completamente todo lo que se les adeudaba y algunos de ellos, la gran mayoría, todavía siguen siquiera sin cobrar el aguinaldo. Y así llegamos a los primeros días de diciembre, en donde, como ya les dije, lo que marcó la agenda informativa, por supuesto, fue la presencia de Chile en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las entrevistas que realizamos, la cobertura especial que hizo Canal 44 durante todo el día y, por supuesto, el foro TV Morfosis, en donde durante 2 días se discutió, pues, el uso de las nuevas tecnologías para que los contenidos, la producción de la televisión lleguen a las audiencias. Pero de eso lo platicaremos un poquito más adelante, como les dije con Omar. Por lo pronto les daremos la nota de lo que pasó afuera de la Feria Internacional del Libro en una marcha que tuvo lugar el día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, que terminó de esta forma. Lo que inició como una manifestación pacífica terminó en enfrentamiento. La marcha convocada por Yo Soy 132 Guadalajara y otras organizaciones para protestar contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto arrancó la tarde del sábado desde Plaza Juárez con destino a Expo Guadalajara. Pero al llegar el contingente al cruce de Mariano Otero y Avenida de las Rosas, encontraron una valla que les impedía llegar a la Feria Internacional del Libro. Aunque la mayoría de los manifestantes se mostró pacífica, algunos integrantes encargaron a policías del Ayuntamiento de Guadalajara y tras gritos y varias piedras, los elementos de seguridad hicieron uso de la fuerza contra los manifestantes, quedando detenidos 27 personas en total, incluyendo menores de edad, quienes fueron trasladados a la Procuraduría. Tras el incidente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés, emitió un comunicado donde rechazó la violencia y exigió diálogo y paz entre las partes. Bueno, pues así terminaba esta manifestación que desde el principio, hay que decirlo con toda claridad, empezó violenta. En la sede del PRI se tiraron piedras, en la sede de Televisa se tiraron piedras y en ambos lugares se rompieron vidrios. Por eso, cuando llegaron o iban a llegar a la Expo, ya los estaban esperando policías para evitar que la gente que estaba en la Expo, que eran 5,000 personas en ese momento, según estimaron los organizadores, pues no se vieran en riesgo de sufrir violencia. Pero luego hubo otro momento pues de reprobarse. Las autoridades
Particularmente la policía de Guadalajara actuó de tal forma que detuvo a personas que nada tenían que ver con esta manifestación, como el caso de un joven que le presentamos aquí en Ángulos, que se llama Pavel, que él lo que estaba haciendo era grabar cómo los policías apedreaban y aporreaban a los manifestantes, o algunos que ni siquiera eran manifestantes, en esta serie de detenciones, y a él también lo detuvieron y hoy está acusado supuestamente de robarles un radio a los policías cuando ni siquiera tenía nada que ver con la manifestación. Luego le presentamos otro caso de un integrante de más de 131 del ITESO, que también denunció que él lo que hizo fue ayudar a una persona que se había caído y justamente por ayudarla lo detuvieron. Penosísima la actuación de las autoridades y particularmente de la policía de Guadalajara, como penosa fue la reacción de las autoridades al enterarse que había habido estos excesos. Lo único que en su momento se logró es que el alcalde Ramiro Hernández dijera que iba a haber sanción para los policías que habían cometido estos excesos. Y cuando se le preguntó qué sanción, dijo, vamos a capacitarlos en derechos humanos. De pena, de verdad. Bueno, ahora vamos a revisar lo que sucedió ese mismo día en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, porque parte de lo que anunció en su discurso inaugural fue que iba a haber más tren eléctrico para Jalisco. Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto dijera en su discurso de toma de protesta que apoyaría la ampliación del tren eléctrico de Guadalajara, el director del CITEUR afirma que ya hay estudios que dicen que la línea Guadalajara-Tlajomulco saldría más barata que la línea diagonal Zapopan Central Camionera. El corredor de 16 kilómetros y medio nuevos hacia el sur estarían en aproximadamente 4.500 millones de pesos a costo de hoy. Habría que actualizarlos si eso se decidiera. Y el de la línea diagonal, pues es un poco complicado definirlo porque están en los estudios, pero si nos animamos a hacer un cálculo aventurado, no podría costar menos de 20,000 millones de pesos si es que el proyecto define que la parte del centro se cruzaría en subterráneo. Digo, mínimo 20,000 millones de pesos creemos que podría costar, si no es que más. Además, enfatizó en que lo que él escuchó decir del presidente no fue la promesa de más líneas, sino de una ampliación. Y es verdad, esto fue lo que dijo el primer mandatario aquel sábado 1 de diciembre. Para mejorar de igual forma las condiciones de tránsito en las grandes ciudades, se iniciarán las obras de la línea 3 del Metro de Monterrey, el transporte masivo de Chalco a La Paz en el Estado de México y se ampliará el tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara. Contar con trenes modernos será el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las comunicaciones de nuestro país. Por lo pronto, la urgencia que tiene el CITEUR es terminar de ampliar la línea 1, pues está colapsada. Presenta un 20% más de usuarios en horas pico, lo que vuelve incapaz al sistema. Por lo pronto, ya están disponibles los primeros 400 millones de pesos para comenzar a ampliar la primera línea. Actualmente, el tren ligero da servicio a 350,000 pasajeros diarios entre sus dos líneas. Casi 200,000 de estos son usuarios solamente de la línea 1. Cualquiera de los dos proyectos requerirán la modernización de lo que ya tenemos en señalización, en sistema de peaje, en actualización de cargas eléctricas, es decir, eso es indispensable para cualquiera de los dos crecimientos que pudieran ser, tanto el de Diagonal como el de Tlajomulco. Y esa especie de pregunta de a qué se refería Peña Nieto sigue vigente porque hasta el momento no ha quedado claro si se refería a la ampliación de la línea 1 que correría hacia Tlajomulco o si se refería a la línea diagonal que correría de la nueva central camionera hasta Zapopan. Según la gente cercana a Enrique Peña Nieto, como el diputado federal priista Abel Salgado, se refería a la línea que correría de Tlaquepaque a Zapopan, pero les insisto, claridad y sobre todo recursos para algo específico hoy sigue sin haber. Y bueno, pues a propósito de lo que a su vez dijo Enrique Peña Nieto en su toma de protesta, también sorprendió que en apenas unas semanas logró articular y negociar una reforma educativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ese fue uno de los puntos que llamaron la atención, así como el de licitar 2 cadenas de televisión a nivel nacional y abrir el panorama de las telecomunicaciones, aun cuando en su toma de posesión estaban sentaditos juntos Ricardo Salinas Pliego de Televisión Azteca, Emilio Azcárraga de Televisa y Carlos Slim de Telmex. Veremos cómo se cumple y a ver si se cumple ese compromiso pronto. Así llegamos al día 18 de diciembre, en que hubo una sesión importante del Consejo General
Universitario de la Universidad de Guadalajara. Ahí se sentaron las bases para lo que será la sucesión del rector. Se nombró a los comisionados que serán los encargados de diseñar la convocatoria que se dará a conocer en enero para elegir al nuevo rector, pero también sucedió esto. Con 149 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Consejo General Universitario de la UDG aprobó el dictamen mediante el cual se creará la operadora del Sistema Universitario de Radio y Televisión, que agrupa a Canal 44, Canal 31.2 y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Asimismo, se reestructurará la Dirección General de Medios y se crearán varias subdirecciones, así como las coordinaciones de comunicación social y la Gaceta Universitaria. Que la Universidad de Guadalajara debe adecuar la infraestructura asignada a los programas de difusión cultural y la extensión de los servicios de los medios de comunicación para satisfacer las necesidades y problemas que la sociedad presenta en el marco de la actual situación nacional y global, tales como el respeto a los derechos humanos, el acceso a la información y a la cultura, la libertad de expresión y la paz social. Y los resultados de esta fusión entre la Red Radio Universidad de Guadalajara y la operadora de televisión abierta se verán en las próximas semanas. Un trabajo conjunto que sin duda ustedes van a empezar a notar tanto en las pantallas como en la radio. Y bueno, pues prácticamente ese mismo día y prácticamente a la misma hora que el Consejo sesionaba, el gobernador electo Aristóteles Sandoval, daba a conocer a su equipo de transición. El gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, presentó a su equipo de transición rumbo a la toma de protesta del 1 de marzo. Ahí exhortó a sus colaboradores a ver por Jalisco y no por intereses particulares. Además, llama la atención que será Ricardo Villanueva y Luis F. Aguilar, dos universitarios, quienes coordinen el nuevo rumbo de la gobernanza en el estado. Además, de las 46 carteras que nombró, solo 9 fueron para mujeres y repitieron varios funcionarios que lo acompañaron durante el Ayuntamiento Tapatío en la pasada administración. En este momento, más que una amistad, lo que nos une es un compromiso. Ninguno de ellos cuenta con algún tipo de remuneración. Asumen este cargo de manera honorífica. En ese equipo de transición quedaron importantes y destacados universitarios como Javier Hurtado, Ricardo Villanueva, Carmen Rodríguez Armenta y también Gustavo Padilla. A ellos los felicitamos y esperamos lo mejor de su trabajo, que será únicamente por 2 meses, porque hay que recordar que el gobernador Aristóteles Sandoval tomará posesión el 1 de marzo y algunos de ellos se quedarán en el gabinete, pero no necesariamente todos. Hay que estar muy al pendiente. Una noticia que también marcó diciembre, las primeras semanas de diciembre, fue la pretendida reelección de Celso Rodríguez, que luego se fue frustrando con las semanas y tuvo que dejar la presidencia del Poder Judicial para ceder su lugar a Luis Carlos Vega Pamanes, un magistrado que traía el apoyo nada más del papá del gobernador Aristóteles Sandoval, del gobernador electo Leonel Sandoval y de una serie de grupos importantes que tienen pues cierto poder dentro del Poder Judicial. Hasta aquí este resumen que corresponde a noviembre y diciembre en este que es el último especial de Ángulos, el único y el primer infomagazine de la televisión en Jalisco. Después de la pausa revisamos juntos lo más importante de la Feria Internacional del Libro. No se vaya, regresamos.